Bueno, buenos días a todos. Yo soy el teniente médico Beller Juan Ignacio, residente de tercer año del Servicio de Cardiología del Hospital Militar Central. Y en esta oportunidad vamos a dar la primera clase del módulo de valvulopatías. Le vamos a ver la parte que concierne a loop presión-volumen. Es una clase fisiológica pura, con poco material de patología. Sin embargo, para entender luego las valvulopatías es una clase fundamental, ya que vamos a hablar de ciclo cardíaco y de loop presión-volumen, ¿sí? En primer lugar, acá está el esquema de ciclo cardíaco que todos conocemos, y tenemos que recordar la definición de ciclo cardíaco, que simplemente son una sucesión de eventos, ¿sí?, tanto eléctricos, mecánicos, de presión y de volumen, que ocurren durante el latido cardíaco, ¿sí? Resumiéndolo o haciéndolo un poco más sencillo, para mí es más bien, además de que esto no incluye lo eléctrico, pero parecería más bien un juego de presiones, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Todo en el organismo, o casi todo en el organismo, va de donde hay mayor presión a donde hay menor presión, ¿sí? Es decir, los ventrículos imprimen una presión, eso va hacia la aorta, el ventrículo izquierdo, siempre y cuando la presión en el ventrículo izquierdo sea mayor, ¿sí? La presión, desde el punto de vista físico, se define como presión igual a fuerza, ¿sí?, sobre superficie. Es decir, en términos prácticos simplemente es la fuerza, ¿sí?, que imprimen ciertas moléculas hacia una superficie. Yo puedo aumentar la fuerza de las moléculas. Perdón, a ver, voy a poner play a esto. Acá está. A nivel molecular, la fuerza, ¿sí?, por las leyes de Newton, recuerden que el universo es caos, es simplemente las partículas moviéndose. Las partículas se mueven por el calor. Esas partículas colisionan contra una superficie y generan fuerza, ¿sí? Entonces yo puedo aumentar esta fuerza de dos maneras. La primera manera es aumentando la cantidad de partículas que hay en ese sistema. No sé por qué no puedo poner play. Bueno, la cuestión es que yo puedo aumentar la fuerza o la presión a través del aumento de las moléculas. Más moléculas van a chocar contra una superficie y van a generar mayor presión. La otra forma de aumentar la presión en un sistema es disminuir la superficie. Cuando yo disminuya esta superficie, más moléculas van a colisionar contra las paredes y esas moléculas van a generar una mayor presión, ¿sí? Fíjense que superficie está en el numerador. Entonces, si yo disminuyo esto, estoy aumentando indirectamente la presión. ¿Bien? Ya hablando del ciclo cardíaco, el ciclo cardíaco tiene dos fases principales. La fase sistólica, ¿sí?, que se compone de una contracción isovolumétrica. Fíjense, la sístole está acá, y es este periodo. La sístole inicia con la apertura de la válvula mitral, ¿sí?, y termina con el cierre de la válvula aórtica, es decir, es este periodo. ¿Bien? Tiene dos fases, la contracción isovolumétrica y la eyección. La contracción isovolumétrica simplemente trata de hacer lo que estábamos hablando. Yo necesito vencer una presión. ¿Qué presión? La de la aorta. Si esto fuera la aorta, nosotros sabemos que en diástole tiene más o menos 80 milímetros de mercurio de presión, y el ventrículo, cuando termina la diástole, tiene muy baja presión, fíjense, tendiente al cero. Acá está la presión del ventrículo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el ventrículo? O agregar más cantidad de moléculas, lo cual ya no se puede porque fue agregado a expensas incluso de la patada auricular, o disminuir su superficie, es decir, contrayéndose. Cuando el ventrículo se contrae y la válvula aórtica y la mitral están cerradas, lo que está haciendo es este periodo, contracción iso, que significa igual, y volumétrica, que significa volumen. Lo que está haciendo es aumentar su presión, pero sin variar su volumen. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a los 80 milímetros de mercurio. Al llegar a los 80 milímetros de mercurio, esta válvula se abre, ¿sí? Fíjense, se abre la válvula aórtica y la sangre empieza a ser expelida. ¿Por qué? Porque va en un sitio de mayor presión, que es el ventrículo izquierdo en este diseño,
hacia la aorta, que en este caso tiene menor presión, porque ya fue superada. Y viene lo que se denomina periodo de eyección. A los fines teóricos, el periodo de eyección tiene dos partes. Una parte donde la eyección, donde la presión es tanta que el ventrículo envía toda su sangre de manera rápida, y una parte que significa de manera lenta. En los términos prácticos decimos que la eyección es un solo periodo y que simplemente corresponde al periodo donde la sangre pasa del ventrículo izquierdo a la aorta. ¿Bien? La diástole tiene 4 fases: la fase de relajación isovolumétrica, la de llenado rápido, lo que se denomina diastasis o llenado lento, y la contracción auricular. ¿Bien? Fíjense, acá está muy bien delineado. Cuando termina la sístole, acá, donde se cierra la válvula aórtica, comienza la diástole. Y fíjense, de nuevo, es un juego de presión. Todo va de donde hay mayor presión a donde hay menor presión. Entonces, si yo quiero hacer que la sangre ingrese de la aurícula al ventrículo, el ventrículo debe tener mayor presión. Acá estamos en el momento inmediato, cuando se cierra la válvula aórtica. Este ventrículo que todavía está contraído y que le queda muy poca sangre, tiene presión. Fíjense, está más o menos en los 70, 80 milímetros de mercurio. Por eso se cerró la válvula aórtica. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hago para disminuir la presión en este ventrículo? Simplemente me relajo. El ventrículo se va a relajar y su presión va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque se va a relajar sin variar su volumen. Y eso se llama relajación isovolumétrica, recuerden. Iso igual y igual volumen. Cuando el ventrículo se relaje lo suficiente, va a permitir un descenso de la presión hasta que ese descenso de la presión termine por ser menor a la presión auricular. En ese momento se va a abrir la válvula auriculoventricular, la válvula mitral del lado izquierdo, ¿sí? También la válvula tricúspide del lado derecho. Esto va a permitir que, de nuevo, por el juego de presiones, estas moléculas pasen hacia el ventrículo, ¿sí? Y ocurra la fase de llenado rápido, ¿sí? Fíjense que en esta fase se llena rápido el ventrículo. ¿Por qué? Porque la diferencia de presiones entre la aurícula, que es esta curva, y el ventrículo es mucho. Y fíjense otro detalle en esta curva que está, pero está oculto si se quiere. El ventrículo continúa disminuyendo sus presiones. Al disminuir las presiones, lo que hace el ventrículo es estarse relajando, pero esa relajación no es lineal, sino que ocurre como si fuera en espiral. Esa espiral genera una fuerza de succión. Entonces, la sangre no solo es atraída por la mayor presión auricular y por la menor presión ventricular, sino por la fuerza de succión del ventrículo. Esa fase se llama llenado rápido. Luego, el ventrículo terminó de relajarse y la aurícula ya dejó pasar gran cantidad de moléculas. Ahora, la presión de la aurícula es casi igual, casi, en el ventrículo que en la aurícula. Es decir, en esta fase, la fase 3, que se llama diastasis, hay un llenado pero muy lento o insignificante. ¿Sí? Cuando nosotros aumentamos la frecuencia cardíaca, este periodo de diastasis es el que se acorta. Y es por eso que no se compromete tanto el llenado ventricular durante la taquicardia. ¿Por qué? Porque se acorta la diastasis. Y acabamos de decir que la diastasis aporta muy poco al llenado ventricular. Es más bien un mecanismo de defensa del ventrículo. ¿Sí? Y por último, yo quiero meter más sangre en este ventrículo que ya se encuentra lleno, ¿sí? Y ya tiene la misma presión que la aurícula. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, disminuyendo la superficie de la aurícula, es decir, contrayendo a la aurícula. La contracción en la aurícula va a aumentar la presión en ella y va a vencer una vez más a la presión ventricular. Eso va a permitir llenar un poco más al ventrículo. Esto se llama fase de contracción auricular y aporta más o menos un 15 a 25%, dependiendo de la literatura, del llenado ventricular. ¿Bien? Ahora, es importante saber esto para entender lo que vamos a ver a continuación, el loop presión-volumen. El loop presión-volumen simplemente son curvas, ¿sí?, que enfrentan lo que es presión y lo que es volumen. ¿Sí? En el área de volumen tenemos que recordar pocos datos. ¿Sí? El dato de el volumen de fin de sístole, que depende de la literatura, entre 40 y 50 mililitros en condiciones normales, y el de fin de diástole. ¿Sí? Es decir, cuando yo me termino de contraer, el ventrículo no queda vacío, le quedan 50 mililitros. Esto se llama volumen de fin de sístole. Y cuando yo termino
la relajación ventricular, el periodo de diástole, el ventrículo dispone de 120 mililitros aproximadamente en condiciones normales. Esto se llama volumen de fin de diástole. ¿Bien? Después, estas curvas son muy importantes. La curva de complacencia o de compliance y la curva de inotropismo, que son estas dos. La complacencia, ¿sí?, es simplemente, en términos prácticos, la capacidad que tiene ese ventrículo, ¿sí?, de adaptarse a los cambios de volumen sin variar su presión. Entonces, fíjense lo que le estoy queriendo decir. Yo estoy diciendo que es la capacidad de un órgano o de un sistema de adaptarse, ¿sí?, a los cambios de volumen sin variar su presión. Fíjense que en condiciones normales, de 50 a 120 mililitros, que sería más o menos acá, casi no varié la presión, porque la variación de la presión inicia recién ahí, a partir de los 120 mililitros, perdón. ¿Sí? Esto es muy importante porque yo les dije, todo en el organismo va de donde hay mayor presión a donde hay menor presión. Por otro lado, las válvulas, tanto las auriculoventriculares como la aórtica, dependen de las presiones. Entonces, una vez que yo empiece a variar la fuerza en el ventrículo o la presión en el ventrículo, ¿qué voy a hacer? Voy a producir el cierre de la válvula mitral y ese llenado se va a terminar. Entonces, ¿qué les estoy queriendo decir en términos prácticos? La compliance va a determinar el volumen de fin de diástole. Es decir, si ese ventrículo es rígido y no es complaciente, la válvula mitral simplemente se va a cerrar y no va a permitir que continúe el llenado ventricular. O va a poder continuar el llenado ventricular, pero a expensas ¿de qué? De una patada auricular más potente. Y esto explica muchas cosas. Por ejemplo, que en corazones rígidos, cuando hay falla diastólica, ¿qué le ocurre a la aurícula? Simplemente se dilata. ¿Se dilata por qué? Porque hay aumento de las presiones en la aurícula. Lo que estoy queriendo hacer es vencer lo poco complaciente de ese ventrículo y permitir que se siga llenando. ¿Bien? Entonces, de nuevo, la compliance es la capacidad que tiene un órgano o un sistema de variar sus presiones sin variar su presión, variar su volumen sin variar sus presiones. Esto tiene importancia fundamental en el llenado ventricular. El inotropismo, como todos sabemos, es la capacidad o es la propiedad que tienen las células cardíacas de contraerse y de generar fuerza. ¿Bien? Bien. Nosotros empezamos la curva presión-volumen donde querramos, porque es un ciclo, pero a los fines prácticos vamos a empezar en la apertura de la válvula mitral, acá. Cuando se abre la válvula mitral, dijimos, el ventrículo empieza a llenarse, es decir, varía su volumen sin demasiada variación de su presión. Estamos acá. ¿Bien? Después de que el ventrículo se llene, ¿sí?, va a ocurrir el periodo de contracción isovolumétrica, que es este que está acá. ¿Bien? Es decir, voy a aumentar las presiones, ¿sí?, sin aumentar sin variar su volumen. Ocurre el cierre de la válvula mitral y aumento la presión ventricular, pero no varío su volumen, no voy ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. ¿Para qué? Esto para generar suficiente presión, habíamos dicho más o menos 80 milímetros de mercurio. Esto permitía que se abra la válvula aórtica en este punto, ¿sí?, y que yo pueda eyectar la sangre. Es decir, cuando llegue a la presión necesaria para abrir la válvula aórtica, se abre la válvula aórtica y se genera la eyección. Esa eyección va a estar dada por el inotropismo principalmente. Si mi curva de inotropismo fuera más potente, tal vez mi eyección iría hacia aquí y mi volumen sistólico disminuiría. Entonces, después de la apertura de la válvula aórtica, el periodo eyectivo, una vez que la presión en el ventrículo disminuye por debajo de la presión en la aorta, voy a tener el periodo de relajación isovolumétrica que está acá. Voy a variar mi presión, ¿sí?, sin variar mi volumen. ¿Para qué? De nuevo, para que la aurícula venza al ventrículo en su presión y se abra la válvula mitral y todo comience de nuevo. Entonces lo que les estoy queriendo decir es que esto, ¿sí?, es diástole, ¿sí?, y esto es sístole. ¿Bien? Fíjense, periodo de relajación isovolumétrica, periodo de llenado rápido, lento y patada auricular. Fíjense cómo la patada auricular aumenta levemente la presión en el ventrículo, y después viene la sístole, periodo de contracción isovolumétrica, periodo de eyectivo rápido si queremos, y periodo de eyectivo lento.
¿sí? Por último, hay dos conceptos que están ocultos en esta curva, que son la poscarga, ¿sí? Y la precarga. La poscarga, a los fines prácticos, simplemente es la tensión que soporta el ventrículo durante la eyección. Es decir, en fin, a los fines bien prácticos, la fuerza que se opone a la eyección ventricular. La poscarga es esta, ¿sí? Es la fuerza que debe ejercer el ventrículo durante, ¿sí?, la sístole ventricular. Y está dada principalmente en condiciones normales por la presión diastólica aórtica. ¿Bien? Y la precarga, a los fines prácticos, y esto es un error teórico, es el volumen de fin de diástole. Es decir, la precarga depende de varios parámetros, pero en condiciones normales se podría decir que es igual a la presión que ejerce el volumen de fin de diástole. ¿Bien? Veamos dos condiciones patológicas para entender por qué estudiamos esto que estudiamos, que son las curvas de presión-volumen. Fíjense, dijimos, en condiciones normales el loop presión-volumen se ve así. Ahora, veamos condiciones teóricas. Veamos una válvula estenótica. No voy a hablar de todas las valvulopatías, simplemente de dos. ¿Bien? Veamos una válvula estenótica donde el orificio de salida se cerró. Pero en este ejemplo teórico todavía el ventrículo no se adaptó. Entonces, ¿qué voy a ver? Voy a ver que la presión, ¿sí?, va a ser mucho mayor en el ventrículo. Es decir, fíjense la cantidad de presión que debe hacer el ventrículo para vencer la presión en la válvula aórtica, ¿sí? Entonces, al aumentar la presión, yo estoy aumentando la postcarga, ¿sí? Perdón, postcarga, sin la T. Al aumentar la presión o al disminuir el área, ¿sí?, de la aorta, lo que yo estoy haciendo es aumentar la poscarga. Entonces, lo que le estoy imprimiendo a este ventrículo es más trabajo. Al imprimirle más trabajo, el volumen de eyección va a ser menor, ¿sí?, en condiciones teóricas y cuando el ventrículo todavía no se adaptó. Entonces, nuestra curva se vería así. Pero lo que ocurre en la práctica es que esta estenosis ocurre gradualmente y progresivamente. Esto permite, ¿sí?, que el ventrículo se hipertrofie, ¿sí? Esta hipertrofia lo que le permite al corazón son dos cosas. Una, que la fuerza, ¿sí?, que genera sea mayor. Entonces uno dirá, si genera fuerza mayor, el periodo eyectivo va a, ¿cómo es que se dice? Eh, a ser tan eficaz como es necesario. Sin embargo, esta hipertrofia también genera un cambio en la compliance, es decir, ese ventrículo que se hipertrofió va a ser menos complaciente, es decir, va a permitir un menor llenado ventricular. Entonces, la curva se vería de esta manera. Voy a llenar el ventrículo a expensas probablemente de una dilatación y una patada auricular más potente, voy a generar mayor presión y voy a generar una eyección mucho más potente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se corrió la curva de inotropismo, se corrió la curva de compliance, y de esta manera voy a mantener un volumen minuto adecuado, siempre y cuando esto se mantenga en el tiempo. Pero como ustedes saben, la hipertrofia que en un principio era buena, a la larga termina siendo mala, ¿sí? Porque cada vez el ventrículo se torna más rígido, cada vez se ve más comprometido el llenado ventricular, y por último, estas fibras, que al principio se contraían más fuerte, al final se contraen más débil. Pero básicamente así se vería la curva en una estenosis aórtica compensada de estenosis aórtica, una curva de presión-volumen, ¿sí? En esta otra curva, yo les pongo dos situaciones teóricas, ¿sí? En la primera situación teórica tenemos una insuficiencia aórtica aguda, pero leve. Supongamos que la regurgitación de esa válvula es leve, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Mecanismo de Frank-Starling, aumenta el inotropismo, el ventrículo se adapta a esa nueva carga y el paciente tiene buena evolución. Ahora, lo que ocurre en la práctica es que las insuficiencias aórticas suelen ser graves y agudas. Esta gravedad en un ventrículo que no es distensible, porque este ventrículo no es complaciente, más allá de los 120 milímetros de mercurio, no tolera ese llenado exagerado. Y fíjense lo que le va a ocurrir a la compliance. El ventrículo se va a llenar a expensas de una complacencia mucho menor, ¿sí? Cuando lo haga, el inotropismo va a disminuir. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el mecanismo de Frank-Starling dice lo siguiente: yo voy a expeler más sangre
hasta valores normales, siempre y cuando el llenado ventricular sea mayor. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir? Hasta cierto llenado ventricular yo puedo expeler más sangre. Pasado ese llenado ventricular voy a expeler menos sangre. Y eso es lo que ocurre en la insuficiencia aórtica. Dos cosas. Una, la complacencia es muy grande. El ventrículo se va a llenar de sangre proveniente de la aurícula mucho menos y mucho más de la sangre proveniente de la aorta. Es decir, voy a estar regurgitando. Y por otro lado voy a disminuir el inotropismo porque Frank Starling fue vencido. Entonces, ¿qué voy a tener? La curva desplazada hacia la derecha, un corazón mucho más duro y un corazón mucho menos expelente. Veamos este otro ejemplo. Insuficiencia aórtica crónica. El paciente tuvo tiempo para adaptarse, ese ventrículo se va a dilatar y va a ser más complaciente. Entonces, fíjense la curva de complacencia. Ahora yo tengo más volumen minuto, pero tengo un corazón más complaciente. Al principio, eso va a permitir que la sangre se bombee adecuadamente, pero con el tiempo, esa dilatación va a ser deleteria y va a generar una disminución en el periodo eyectivo. Lo que estoy queriendo decir es que las curvas presión-volumen, independientemente si se desplazan hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo, nos permiten entender esto, la propiedad de inotropismo, la propiedad de complacencia, y nos permiten diseñarlas de manera muy sencilla y ser aplicadas a todas las valvulopatías. Es por eso que es necesario entender lo complejo de estas curvas y entender que no solo se expresa el volumen y la presión, sino la poscarga, la prescarga, la contractilidad, la compliance, etc. ¿Sí? Espero esta clase les haya sido útil y seguramente que continuaremos con el módulo en la próxima clase.